bendiga, espero que se encuentren muy bien. Soy William Rodríguez y soy parte del equipo de Wonderful. Y hoy les he traído una reflexión que se titula Cambio Extremo. Lo quise titular así porque el personaje del que vamos a hablar hoy se enfoca en que tuvo un cambio en su vida. Y quiero que me acompañen ahí si tienen una Biblia o si no, escuchen lo que voy a leer en Jueces capítulo 6 del 11 al 12. Dice: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. El 12 dice: Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Podemos ver que aquí Gedeón tenía un llamado por Dios, o sea, Gedeón tenía un llamado de ser un gran líder, de ser un libertador de Israel, pero él tenía unas dificultades que no podía hacerlo avanzar, que no lo hacía cambiar, y de esas cosas quiero hablarle hoy. Por lo menos, la primera cosa que tenía él era decepción. Él tenía una decepción tan grande que no lo hacía avanzar. Por lo menos podemos ver que dice en el versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Aquí podemos ver que Gedeón tenía una decepción con Dios porque, él sentía que Dios le debía haberlos liberado, pero él sentía que Dios no estaba con él, Dios no estaba ahí. Entonces podemos ver que Gedeón había perdido la fe. Y entonces cuando un cristiano pierde la fe, puede ser peligroso, está propenso a caer. Entonces no perdamos la fe en Dios. Sabemos que si Dios está en silencio, si notamos que como que Dios no hace nada, es porque Él está trabajando, Él está obrando en nuestra vida. También podemos ver que las decepciones traen desánimo, y el desánimo obviamente no nos hace avanzar. Hay que tener claro que la decepción viene por algo que no se espera de alguien, que se espera de alguien y no pasa. Las decepciones son algo que yo espero de una persona y en realidad no pasa. Por lo menos Gedeón esperaba que Dios libertara a Israel y en realidad no pasó así como él lo esperaba. Pero Dios levanta personas, Dios tiene un propósito con las personas. Y podemos ver en el versículo 14 que dice: Entonces el Señor le miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Entonces podemos ver estas palabras poderosas que Dios le decía a Gedeón, que era él el que lo enviaba, También podemos ver que Gedeón tenía una baja autoestima, porque aún con la palabra que Dios le había dado ahí, podemos ver que Gedeón todavía le responde en el versículo 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Aquí podemos ver que Gedeón se sentía como que lo más vil, lo más menospreciado. Gedeón se sentía como el que no importaba. Pero, Dios, en la Biblia dice que Dios usa lo más vil y menospreciado para exaltarlos. Entonces, no veamos nuestros errores, no veamos que somos los menos importantes. Porque aun siendo los menos importantes, Dios tiene un propósito con nosotros. Y podemos ver que en el versículo 16 dice: El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. Dios le dio la confianza de que él iba a vencer a los madianitas, que eran miles de madianitas y los iba a vencer como un solo hombre. Entonces podemos ver que Gedeón aún así venció todas esas adversidades, venció todo eso. Por último, el conformismo. El pueblo estaba en un estado conforme, sembraban y luego venían los madianitas, saqueaban y el pueblo cayó en esa rutina. A veces estamos tan enfocados en nuestra burbuja que no queremos explotar lo que en realidad somos. Pero podemos ver que Gedeón se dejó usar por Dios, él se dejó usar por el Señor y él dejó que cambiara su vida. Después de esto podemos ver que Gedeón, si seguimos leyendo la Biblia, se convirtió en el libertador de Israel. Dios le dio una estrategia gigantesca, Dios le dio una estrategia
demasiado, por así decirlo, como digo yo, brutal. Dios le dio una estrategia muy grande para poder vencer a los madianitas con solo 300 hombres y sin siquiera tocarlo, que es lo mejor todavía. Le dio una estrategia, lo convirtió en el libertador de Israel y en el juez más grande de esos tiempos, pues. Lo convirtió en un líder nato, de los más vil y menospreciados lo convirtió en un líder top, por así decirlo. Por lo tanto, cuando dejamos estas cosas, lo que acabamos de decir, lo dejamos y oímos la voz del Señor, Él nos da las estrategias para poder vencer al enemigo sin siquiera tocarlo. Permitamos que Dios haga esto en nuestras vidas y permitamos que haga un cambio extremo. Dios los bendiga. Tienes que